Gracias por la asistencia, muchas gracias Horacio, Oscar y José por el seminario, que siempre es súper bienvenido y es muy enriquecedor. Y bueno, tal como el año pasado, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Cualquier pregunta que tengan, la pueden escribir por el chat y la vamos ir viendo tanto durante la charla, si es que encaja como súper bien, y si no, bueno, las vemos al final, pero no se preocupen que pueden ir escribiendo las preguntas acá por el chat. Así que bueno, muchas gracias por venir. José, te doy la Sí, palabra. muchas gracias, Ornella. Muchas gracias a vos como coordinadora del Club de Finanzas y coordinadora de los seminarios por organizar el evento. Nos había quedado pendiente el año pasado, cuando presentamos, se nos ocurrió presentar este seminario en Expo EFI, y la verdad que tuvimos bastante cortos de tiempo, porque surgieron muchos issues. El tema, uno habla mucho de mercado de capitales, hoy justo en la previa estábamos hablando de los bonos SER, pero a veces no sé, digamos, Argentina se sigue invirtiendo, poco quizás, no con la expectativa que debería existir, no con las posibilidades de crecimiento que puede llegar a proporcionar una economía en expansión, pero se sigue invirtiendo en máquinas, se sigue invirtiendo en inventarios, en capital de trabajo, se siguen comprando empresas, es decir, la vida sigue a pesar de todo. Y como uno tiene oportunidad de ver muchos seminarios que están vinculados a criptos, que están vinculados a tasa, la idea es hacer este seminario de economía real, y para eso convocamos, como el año pasado, a dos expertos. Son los profesores Oscar de Leo y Horacio Roura. Ellos son los profesores que tienen a su cargo, dentro de la maestría en finanzas, en la orientación de finanzas corporativas, los dos cursos que ofrecemos, los tres ahora cursos que ofrecemos, de evaluación de proyectos de inversión. Históricamente, hace muchísimos años. No solamente dan el curso, no solamente tienen a su cargo el curso, es decir, impartir académica y profesionalmente el curso, sino que también dirigen trabajos finales. Es decir, los trabajos que presentan los alumnos, evaluando propuestas, evaluando proyectos, evaluando diferentes alternativas de inversión en Argentina. O sea que su experiencia es bastante vasta en ese sentido, bastante amplia. Más allá de eso, también tienen experiencia profesional, han trabajado en empresas privadas, en corporaciones, en pymes, asesores de pymes, es decir, en todos los ámbitos, a diferente escala, o sea que conocen el mercado de inversiones, y sobre todo de inversiones en activos reales, de manera bastante profunda, hasta inclusive desde la función pública, es decir, desde el lado del Estado. Por eso se nos ocurrió llevar adelante este seminario nuevamente para hablar de, bueno, qué es lo que hay que tener en cuenta realmente en Argentina, no lo que dicen los libros a veces, ¿no? Porque los libros no tienen un capítulo especial que dice, bueno, es como decía algún académico estadounidense, ¿no? Está la economía mundial, está Japón y está Argentina. Bueno, con esto sucede algo similar, brecha cambiaria, inflación, es decir, regulaciones, riesgo, etcétera, etcétera, que hacen que, bueno, uno intente sobrevivir como puede económicamente en Argentina, y sobre todo tratando de explotar lo que existe. Entonces, para eso tenemos prevista esta presentación, que consta de inicialmente dos módulos. Un módulo a cargo del profesor Roura, que va a ser sintético sobre los puntos de vista que él cree convenientes, otra sección del profesor Oscar de Leo, y luego un espacio de preguntas y respuestas, en la cual obviamente yo estoy bastante interesado, pues tengo un montón de preguntas y no tengo respuestas para formularle a ambos, como también para todos los asistentes. En este difícil desafío de Project Finance, de evaluación de proyectos de inversión, de economía real, de la economía que verdaderamente moviliza el crecimiento, ¿no? Aquella que invierte en activos reales, más allá de que la otra le da liquidez al sistema. Así que bueno, como el movimiento se demuestra andando, Horacio, todo tuyo, y muchas gracias por estar presente acá nuevamente en este espacio. Bien, gracias José, gracias Ornella. Gracias también a los presentes que dedican un rato de su tiempo a escucharnos. Espero que ambos, sobre todo en mi caso, porque José y Oscar son más que solventes, pero digamos que cubra las expectativas. Como bien dice José, el tema de la inflación es un tema que realmente nos debe convocar en términos de evaluación de proyectos, porque Argentina tiene esa paradoja, ¿no? Tiene la doble paradoja, si quieren, de ser un país afectado crónicamente de inflación, y por otro lado, ser un país que todavía se sigue invirtiendo. Mi duda, les confieso, que con los años se me hace más profunda, es si la gente que invierte aplica las técnicas que yo enseño. Lo más probable es que no lo haga, y que invierta por los animal spirits, y le salga bien a veces y a veces no tanto.
Pero bueno, en la colaboración que uno puede dar desde la academia y desde los practitioners es tratar de mejorar en lo posible la racionalidad de la inversión, ¿no? Que es bastante complicado porque, como vamos a ver, temas como la inflación hacen que lo que podría ser una cuestión de resolverlo en una hoja de Excel se hace más complejo. Para ser breve y conciso, mi idea es plantear un poco cómo yo veo que la inflación impacta en la evaluación de proyectos, quizás no tanto en el detalle que también está, sino en el sentido de decir cómo debemos pensar la inflación en términos de la evaluación de proyectos, ¿no? Parto con un hecho que me parece interesante para tener en la cabeza, aunque todos lo tenemos de manera quizás intuitiva. El INDEC tiene una serie de datos de inflación mensual desde el año 43 a la fecha. Si uno toma esos datos mensuales y analiza cada variación mensual en toda esa serie, que hacer empalmadas, etc. O sea, habría que ser un poquito más prolijo si uno quiere mayor precisión académica, pero grosso modo uno puede ver que de los 80 años pasados, en los últimos 80 años, más del 65% de esos años tuvimos inflación mensual que anualizada da por arriba del 10%, ¿no? Incluso la friolera de casi 20% de todos esos datos tenemos una inflación superior al 110%, con lo cual uno puede decir, bueno, la economía argentina ya endémicamente tiene un tema inflacionario, lo cual no estoy diciendo nada nuevo, pero sí hace un poco lo que decía José, sí nos genera una especie de brecha con respecto a lo que sería el mainstream del trabajo académico y del desarrollo conceptual de muchos de los temas que tienen que ver con la evaluación de proyectos. ¿En qué sentido? En el sentido que la mayoría de la producción digamos, académica con respecto a temas de proyectos tiene que ver con economías mucho más estables, con mercados de capitales mucho más maduros, y donde la inflación no es claramente un tema demasiado relevante, por lo menos hasta que aparecen épocas como la actual, donde se empiezan a poner un poco preocupados. En Argentina es al revés. Y la realidad es que eso nos genera una serie de desafíos, porque, digamos, ya de por sí evaluar proyectos tiene la complejidad que uno está tratando de iba a decir adivinar, pero no es el tema, tratando de establecer cuáles serían las condiciones futuras en las cuales se va a desenvolver el negocio que uno está evaluando, donde ya tenés por lo menos de base dos cuestiones, ¿no es cierto? El hecho de proyectar ingresos y egresos, aún en un ambiente de estabilidad macro, al que se le suma el tema del riesgo, independientemente incluso de la estabilidad macro, el riesgo implícito de cada negocio. Y si encima le tenemos que sumar la inflación, vemos que se transforma en un tema complejo. Básicamente hay tres desafíos que tiene el practitioner, digamos, cuando quiere plantear la evaluación de un proyecto en un contexto inflacionario. Aparte de todos estos desafíos que ya habituales en cualquier contexto, de la proyección de los P y Q, digamos, de cada uno de los rubros del proyecto, y de la estimación de riesgo, etc., tenemos el riesgo de estimar cuál es la evolución cuál sería la inflación futura y cuál es su evolución, que a su vez en el caso argentino es muy variable, o sea, es complicado decir, porque los últimos 3 meses tuvimos, no sé, 2, 3, 4, 5% de inflación, va a seguir en esa tendencia para los próximos 10 años, o sea, obviamente la proyección de 2, 3 meses o 2, 3 años podría encajarse, pero digamos, a largo plazo siempre empieza a haber numerosas variables que uno tiene que tener en cuenta y que al momento del planteo de la modelización del proyecto no siempre están tan claras. Lo segundo es estimar cuáles son los efectos de la inflación en el proyecto en particular, y en función de eso... Perdón, Horacio, sí. un único punto. Cuando necesites que te comparta pantalla, se lo decís a Ornella, ¿no? Porque ella creo que te da la posibilidad de compartir, de actuar como host. Sí, Okay, igual ya pueden compartir la pantalla. Ah, bien, perfecto. Sí, ya estamos. Pero están viendo, ¿no? Mi presentación. No, no, por eso te decíamos. No, la estamos viendo. Ah, sorry. Pero qué raro. Perdón, señores. Por eso venía el punto, quizás se entendía bastante bien okay. desde lo coloquial, pero quizás había algunos... Sí, tampoco era una gran obra lo que tenía que mostrar, pero qué raro, pensé que estaba compartiendo. A ver, esperen un minuto. Ahí está. Ahí está, ahí sí lo están viendo. Ahí empezando a compartir la función de compartir pantalla y se empieza a ver. ¿Se empieza a ver? Sí, todavía no se ve nada, pero ha empezado. Caramba.
Bueno, se ve que por ahí mi internet no es muy brillante y tarda la bajada de los datos. Puede ser. Porque acá ¿por qué dice que está en pausa? Eso lo controlo yo, lo de la... que está regalado. No. No, el tema de la pantalla, o sea, cuando uno la comparte, capaz tarda un poquito más por el tema de internet. Lo que pasa es que me parece un cartelito amarillo que dice su función de compartir pantallas está en pausa. Horacio, si no, Sí. mandale la presentación a Ornella y que la proyecte ella. Bueno, perdón por esta cuestión técnica. Te la mando... Igual, si dejas de compartir y volvés a compartir, debería Sí, funcionar. pruebo, dale. Yo lo digo por un tema de como logística. hicimos recién. Sí, pero... Bueno, espérate. Ahí está, ahí te debería. A ver, vuelvo. Compartir pantalla. Bueno. Ahí está. Ahí Ahí estamos viendo. ¿Se ve algo? Ahí estamos viendo los gráficos de torta. Bueno, está bien. Bueno, eso era lo que había dicho de la cantidad de meses con inflaciones superiores al 10% y después cómo se abre eso en distintos grados, ¿no? Obviamente, aún considerando los momentos de hiperinflación, pero digamos, aún sacando eso, tenemos numerosos periodos con inflaciones muy altas, ¿no? Entonces, vuelvo rápido, porque si no nos demoramos mucho en lo mismo. Les decía, habría como tres grandes temas: estimar la inflación futura, estimar los efectos de la inflación en el proyecto y cómo modelizar eso de manera que el proyecto, el flujo de fondos, digamos, para ser precisos, defina o incorpore esos efectos de la inflación. En términos de estimación de la inflación no me voy a extender mucho. Por ahí Oscar, después de su presentación, seguramente tiene más pautas, pero básicamente, digamos, tenemos varias herramientas de la opinión de expertos, el REM, de informes que uno puede acceder con sus teorías económicas, proyección de inflación mundial, etcétera, con la salvedad que voy a mostrar después, porque acá estamos, o lo que estoy planteando acá es básicamente lo que uno diría cuál sería la inflación macro general de la economía que se estaría desarrollando en los próximos años, con la salvedad de siempre, ¿no? Los próximos 3 años están ok, los próximos 5 puedo estimar algo, si quiero del proyecto lo quiero estimar a 10 años, se me complica un poco, y si es más allá, más aún, ¿no es cierto? Para mí el tips, ya que estamos hablando acá de tips, en este sentido, o en este punto, sería, más allá de la curva de inflación que uno plantea en el caso base, claramente es una de las variables que uno después debe intentar flexibilizar, en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa si la tendencia es distinta, o la aceleración es distinta, o la desaceleración es distinta? Con las salvedades que vamos a ver enseguida, ¿no es cierto? Y acá mezclo un poco los dos puntos porque para mí están íntimamente relacionados. O sea, hay los efectos, digamos, cuando uno arma un modelo del proyecto, lo que todos hacemos es de armar un flujo de fondos con la modalidad que cada uno utilice. Ahí tenemos siempre como dos dimensiones para mí. Tenemos la dimensión más operativa, si se quiere, donde tiene que estar bien armado el modelo, de modo que no haya inconsistencias y que los resultados tengan sentido, digamos. Pero por otro lado está también la cuestión conceptual, de decir, ¿qué es lo que meto para que, más allá de que la lógica mecánica, si se quiere, del modelo funcione, también la lógica económica que está detrás sea sustentable, ¿no? Y la lógica no solo económica, comercial, técnica, etcétera, que hace a cada proyecto en particular. Entonces, en principio tenemos dos estrategias con algunas variantes que todos hemos usado en algún momento, que es proyectar en moneda constante o proyectar en moneda corriente. Es decir, proyectar en una moneda dura, entre comillas, o suponiendo que no hay inflación, o hacer la proyección suponiendo una inflación determinada con lo que señalé recién de una inflación base, pues ver cuestiones más puntuales. En cualquier caso, tiene que haber un requisito de consistencia, ¿no? En el sentido que si uno dice, bueno, ok, proyecto con inflación, debo tener en cuenta, bueno, cuál es la inflación que estoy proyectando, y que, por ejemplo, la tasa de descuento para calcular algún indicador, el BAN, básicamente, tiene que ser una tasa que también tenga en cuenta la inflación para que haya consistencia entre ambos flujos. Y lo mismo en el caso de los flujos en moneda constante. Ahora bien, hay a mi juicio hay acá si se quiere, una pequeña división entre lo que puede ser una visión un poco más, digamos, de libro de texto de este tipo de proyecciones, y lo que puede ser de un proyecto real.
en lo siguiente. En general, digamos, cuando uno mira la bibliografía sobre el tema, y lo que todos hemos aprendido, vemos que la mayoría de los autores plantea que bajo ciertas condiciones uno debería llegar al mismo resultado entre una proyección de los flujos del proyecto en moneda constante o en moneda corriente, de modo que el BAN, ajustado en cada caso los flujos con la tasa correspondiente, que tome en cuenta la inflación en el caso corriente y que no la tome en el caso constante, se llega al mismo resultado. Pero esto de alguna manera está planteando o pensando en el fondo que la inflación es neutral, o sea, como que uno ajusta todo por los mismos índices, si se quiere, por índices consistentes entre sí. Y desde el punto de vista de los proyectos, o de la práctica de proyectos, o al menos en mi experiencia, eso no genera demasiada información. O sea, es como que uno dice, ok, yo tomo un flujo, proyecto los PQ, digamos, sin tomar en cuenta la inflación, o tomo en cuenta la inflación, descuento por las tasas adecuadas y llego al mismo resultado, no me está agregando demasiada información adicional sobre cuáles son los reales efectos de la inflación en el proyecto. Con el agregado que en realidad hay una serie de condiciones que no siempre se dan en la vida real. Si me permiten, voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar un pequeño modelito en Excel. Ahora vuelvo. Donde me voy a apoyar para mostrar un poquito la cuestión. No sé si ahora están viendo el Excel, se ve chiquito, grande, siempre tengo ese problema. Se ve perfecto. Bueno, acá es un modelo sencillo, digamos, donde lo que busqué es mostrar un poco la comparación entre las dos formas de proyectar. Fíjense que partimos de una situación, acá tengo, digamos, las variables que controlan el flujo constante y la que controla el flujo corriente, que obviamente están enganchadas y tratan de ser consistentes, si no me equivoqué en nada. Fíjense que acá estamos planteando que un flujo, un proyecto, digamos, tiene un determinado flujo. En el caso constante no hay variación de los precios, digamos, ni de ingreso ni de costo, no hay inflación, etc. Sí se deprecia la inversión inicial, hay una tasa impositiva, y acá está trabajado, está planteado, esperen que también hay una inversión en capital de trabajo. Este 10% significa que el 10% de los ingresos no se cobran en el momento, sino el periodo siguiente, y lo mismo con los costos, ¿no? Ahora, fíjense, el resultado da el mismo, sea que uno descuente el proyecto por el WACC o por una tasa KU, cuando no está, se supone que el proyecto no va a estar apalancado, pero da lo mismo porque se cumplieron algunas condiciones, digamos. Por ejemplo, la depreciación está siendo calculada a 10 años, igual en ambos casos, pero ajustando el valor del activo remanente por la misma tasa de inflación. ¿Sí? Fíjense que si yo sacara este ajuste, ya me empezaría a cambiar y no darían exactamente igual los flujos. Lo mismo sucede con los créditos a mis clientes o los créditos que tomo de proveedores. Si no tienen algún tipo de ajustes, esa paridad, digamos, que aparece se pierde, ¿no es cierto? Entonces, mi planteo acá es, independientemente de que la idea de consistencia, obviamente que hay que mantenerla, porque yo no puedo estar mezclando, por ejemplo, flujos constantes con tasas que incluyen inflación o viceversa. En la realidad, cuando uno arma un modelo, lo que debería tratar de reflejar ese modelo y al mismo tiempo darnos información sobre es cuáles son los efectos, es decir, tratar de aseverar o de determinar si el proyecto es neutral ante la inflación o, lo que más probable no lo sea, no es neutral. ¿En qué sentido? Por ejemplo... Horacio, te interrumpo sí. un segundo. ¿Podrías Dime. agrandar un poco la pantalla? ¿Viste abajo a la derecha que tenés como el... Sí, a mí me parece arriba, proyecto? perdóname, el menú de opciones me parece arriba, pero si es arriba a la derecha tiene, ¿dónde decís? En los 3 puntitos. Con el mouse y la ruedita, con el shift, el mouse y la ruedita. Ah, muy bien, muy bien. A ver. Como para agrandar la pantalla si se ven los números un poco más grandes, porque me Sí, estuvieron espérate que voy diciendo acá, sí, si no voy acá vista en el...
debería poder agrandarla en el... ¿Es ahí lo que te aparece abajo de todo a la derecha? ¿Viste que hay Sí, como un 100 y sí, unas, tipo dice. dos circulitos y una flechita en el medio? La realidad es que no me parece eso, pero... Puede ser. Porque a mí me parece el menú de Zoom me parece arriba, Mira, no abajo. anda abajo a la derecha, anda para abajo. Hay una Sí. barra espaciadora a la Ah, sí, derecha. perdón, sí. Ya sé a qué te referís, no entendía a qué te referías. Ah, ok, Ahí sí. está. Ahí Sí, está. Sí, por ahí no Perdón. tanto, pero sí, como para que se vea un poquito más grande los Sí, quería ver números, que funcionaba, perdón, ahí está. porque ahí me estuvieron pidiendo en el chat. Muchas Perdón, gracias. sí. No, por favor, perdón por cuestiones técnicas, pero ahí se ve bien más o menos. Sí. Sí. No, entonces lo que les decía es, mi posición en general es independientemente, digamos, de lo que es el trabajo bastante complejo de estimar la inflación, para mí se hace un poco más complejo porque lo que uno debería estimar es, digamos, las diferentes inflaciones específicas que pueden afectar a los distintos rubros del proyecto, ¿no? Es decir, fíjense que en este caso, nosotros acá tenemos, por ejemplo, este gráfico refleja, digamos, cuál es el flujo en el caso de estar expresado en moneda constante, que es la línea esta verde más clarita, o en moneda corriente, que es la línea verde más oscura. Descontados a la tasa adecuada, como vimos, dan el mismo van, con lo cual uno diría, es casi lo mismo evaluar el proyecto de una manera u otra. Ahora, eso es, independientemente de las otras cuestiones que vimos de la depreciación o de los deudores por venta, etcétera, tiene que ver también con el hecho de que estamos suponiendo que como que toda la masa de ingresos y egresos del proyecto se mueve de la misma forma. Ahora, ¿qué pasa si en realidad tenemos, como suele ocurrir en la vida real, tenemos, digamos, distintas inflaciones, por decirlo así? O sea, no necesariamente la inflación que el proyecto puede trasladar a sus ingresos o que recibe en sus costos es la misma que la inflación general, y no necesariamente son iguales entre sí, ¿no? De hecho, si uno, por ejemplo, pone la mitad en cada caso, ahí la forma más o menos se mantiene porque no me cambia demasiado la estructura de rentabilidad del proyecto, pero si de repente los costos crecieran más que los ingresos en su tasa, eso me iría afectando obviamente el VAN, me lo diferenciaría del VAN en caso constante, y en casos extremos, si ese aumento es suficientemente importante, me puede llegar a cambiar el perfil del proyecto, ¿no es cierto? Sin contar también con que, aunque eso lo tengo que, digamos, no tengo el ejemplo bien armado como para eso, que incluso el efecto de la nominalidad en los flujos también puede ser relevante. O sea, por más que en términos constantes, digamos, una erogación sea lo mismo que expresada, digamos, en moneda constante, que en moneda en moneda inflacionaria, porque cuando el ajuste le saco ese componente inflacionario, en la práctica, el hecho de que los flujos de egresos crezcan más rápido y con montos altos con respecto a los ingresos puede generar una cuestión de desfase financiero que en el caso de la moneda constante no lo estaría mirando, no lo estaría pudiendo percibir. Entonces, para mí una de las reflexiones más centrales en el caso de la modelización y el análisis de proyectos es ver cómo el modelo financiero del proyecto y cómo mi análisis conceptual toma en cuenta estos efectos de la inflación, que son, por ejemplo, diferentes inflaciones para cada uno de los rubros. Tiene que ver también, por ejemplo, cómo la inflación está afectando, digamos, al mercado donde yo me estoy dirigiendo. Es decir, si de repente mi mercado objetivo está sujeto a una inflación diferente a la que que tienen otros mercados y por lo tanto su capacidad de compra, y no estoy hablando solo del consumidor final, puede ser también empresas, puede ser, tiene algún problema digamos, tiene algunos efectos negativos más acentuados que en otro mercado, con lo cual, según mi mix de negocios que tenga el proyecto, puede sufrir más o menos la inflación. ¿Qué pasa si yo soy un proyecto pequeño? José hablaba de las pymes, digamos, en general las pymes no son formadoras de precios, son tomadoras de precios, con lo cual muchas veces se encuentran en esta situación que estoy marcando acá, ¿no? Sus costos crecen más rápido que sus ingresos. Entonces, cuando uno proyecta el proyecto, es probable que la proyección en moneda corriente, tomando en cuenta la inflación, sea diferente a la inflación, al análisis que uno puede hacer en moneda constante. Entonces, un poco para cerrar y darle la palabra a Oscar, me parece que
punto más crítico, digamos, en el caso de la evaluación de proyectos, cuando uno trabaja con inflación, es tratar de identificar para el proyecto específico que estamos trabajando, cuáles son los efectos que la inflación genera, tanto en los ingresos y egresos, como también en las, digamos, en la evolución del propio mercado, ¿no? Es decir, a ver si soy claro en eso, porque por ahí a veces me cuesta expresarlo, pero es como decir, una cosa es que yo planteé, como estoy planteando en este modelito, que los ingresos crezcan distinto, a un ritmo distinto que los egresos y que la inflación general. Pero también puede estar pasando que, digamos, el ambiente inflacionario, sobre todo por ahí con inflaciones tan altas como las que estamos viviendo últimamente, genere efectos adicionales que de alguna manera yo tengo que contemplar. Está bien, ustedes podrán decir, es complejo en una proyección a futuro, digamos, establecer ciertos efectos que se van fuera de la normalidad. Por ejemplo, que uno diga que ante una situación de inflación elevada, parte de la cadena de valor puede estar cortándose y que pueda tener dificultades para acceder a insumos. Pero digamos, un poco lo que yo planteaba al principio, ese tipo de temas, ese tipo de efectos uno los debería poder por lo menos identificar y ver qué sucedería si ocurrieran en determinadas etapas del proyecto, aunque sea en el análisis de sensibilidad o en el análisis de riesgo que uno realice. Como punto de cierre, entonces, creo que digamos, por lo menos una economía como la Argentina, con tanta historia inflacionaria y tanto presente, lamentablemente, el introducir la inflación en el proyecto es algo un poco más complejo que un juego de índices, digamos, y que uno tiene que aplicar cierta creatividad para que poder reflejar esos efectos en el flujo y en el modelo financiero, de modo de que el dato que obtenga el BAM, por decirlo así, para tener un resumen, sea lo más realista posible. Y en ese sentido, me da la impresión de que cada vez más, a pesar de que quizás cuando empecé a trabajar en esto tenía una opinión contraria, me da la impresión de que cada vez me parece más útil trabajar con flujos corrientes más que con flujos constantes. Más allá que el flujo constante nos puede servir como punto de referencia, como, digamos, caso ideal contra el cual comparar los efectos finales que puede tener la inflación. Gracias. Muchas gracias a vos, Oscar. Digo, Horacio. Adelante, Oscar. Ya me surgieron algunos puntos ya voy tomando nota. Para estructurar. Sí, no, al contrario, para incentivar el debate, veamos. Bueno, Todo tuyo, Oscar. Por estas cuestiones metodológicas que tienen que ver, ante todo, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de enfocar el análisis en la problemática de economías con amplias variaciones de precios relativos, ¿no? Sabemos que las variaciones de precios relativos son las que hacen de alguna manera y dan amplitud a los desvíos que puede tener el proyecto en su evaluación y luego en su ejecución. Así que, primero y principal, digamos así, los modelos hay que hacerlos en la moneda de acumulación. Es decir, esté en la Argentina, esté en Perú, esté en cualquier otro país, generalmente yo tengo que hacer mi modelo en la moneda que acumulo mi riqueza. La moneda que acumulo la riqueza en Argentina va de suyo que casi todos medimos en dólares, no medimos en euros, no medimos en yuanes, ni en yens, ni en otra moneda que tenga características de moneda internacional. El yuan no es internacional, pero quiero significar monedas internacionales. Es decir, que la moneda de acumulación va a estar en dólares. Es decir, la unidad de cuenta va a ser dólar. Entonces aparece un poco lo que dijo acá Horacio, la pregunta si es a moneda constante o a moneda corriente. Claramente, trabajar en moneda constante implica cierta pericia y también no solamente en hacerlo, sino en leerlo, leerla e interpretar la proyección. Por la sencilla razón que si trabajo en moneda constante voy a tener que medir los rubros monetarios
en términos de poder adquisitivo constante. Es decir, que si yo en la caja tengo 10 millones de dólares, ¿no es cierto? Aunque la tenga en pesos, pero convertido al tipo de cambio de arranque, son 10 millones de dólares, yo voy a tener, de alguna manera, dos efectos. Voy a tener el efecto monetario del tipo de cambio, de la variación del tipo de cambio, con lo cual van a ser menos dólares si hay una devaluación y yo estoy en pesos, pero a su vez yo voy a tener, si lo mido en moneda constante, voy a tener la inflación, en este caso, internacional, que me va a medir en dólares de unidad constante de menor poder adquisitivo en la medida que haya inflación en la unidad de cuenta. De manera que eso es muy complicado, porque no solamente lo tendría que hacer con los rubros monetarios operativos, sino también lo tendría que hacer con los rubros monetarios como es la deuda. De manera que si mi proyección la tengo que llevar a un banco para pedir un crédito, el banquero cuando vea cómo va la marcha de los pagos o el excedente para pagar la deuda y ver cómo evoluciona la marcha del préstamo en cuanto a la cancelación y la posibilidad de cancelación que tengo con mi proyecto de la deuda que me apalancó la inversión, el banquero no va a entender porque no va a ser justamente la deuda los valores nominales que me prestó. De manera que eso es toda una complejidad que lo que parece que es una simplificación, trabajar a moneda constante, es todo lo contrario. De manera, ¿por qué? Porque el observador, y cuando ve la proyección, lo ve a la moneda del momento. Es decir, que cuando yo tengo en el año 5 que voy a facturar 500 millones de dólares, o 200 millones, o 50, o 5 millones de dólares, yo sé que son 5 millones de dólares billete del año 5. Y después me voy a referir qué es billete y qué no es billete, que justamente es el tema de mi presentación. Es decir que... Oscar, hablando de eso, un segundo, paréntesis, la No, presentación la estoy estás hablando. Sí, lo Ah, ok, estoy perfecto, completando la tabla. okay, para quedarme tranquila, Estoy haciendo genial. una introducción general de cómo hacer los modelos, si en moneda constante y en moneda corriente, un poco diciéndolo, bueno, lo hacemos en dólares porque es la moneda de acumulación, lo hacemos a moneda corriente porque es más simple leerlo y no caemos en errores tipos de este tipo. Por ejemplo, errores de decir, bueno, el barril del petróleo está a 120 dólares el barril, pero como trabajo en moneda constante, y esto es un error garrafal, yo diría, voy a poner siempre 120 dólares. Si yo leo eso y digo, si estoy trabajando en moneda constante y tengo 120 dólares el barril, y lo tengo siempre fijo en 120 dólares, eso no es moneda constante, a no ser que el precio del crudo, o que la inflación internacional fuera cero, o que el precio del crudo evoluciona igual que el índice de precios de la unidad de cuenta dólar. Es decir, con cualquier medida de inflación en dólares, como puede ser el PPI o el PCE, o depende del rubro. En el caso del petróleo, yo tomaría el PPI sin less food and energy, ¿no? Bueno, pero quiero decir con eso, si yo veo 120 dólares, quiere decir que no porque esté fijo 120 dólares es constante, va a ser constante en la medida que sepa cuánto es la tasa de inflación y ver si realmente el precio del crudo evolucionó vis a vis la inflación o no. Porque si yo pongo, por ejemplo, en moneda constante y digo que son 120 dólares nominales y se mantiene siempre 120 dólares nominales, cuando lo llevo a constante voy a tener 120, 110, 100, porque va cayendo en términos de precio relativo inflación, es decir, la inflación, el precio sigue fijo nominalmente en 120 y la inflación crece, con lo cual los 120 son menos de 120 en el año 5 de lo que eran en el año 1. De manera que si yo no tengo en cuenta todas esas consideraciones, mejor hacerlo en moneda corriente, como bien decía Horacio. En moneda corriente uno ve los dólares que son los dólares cuando veo el excedente, son los dólares que me van a servir para los servicios de la deuda, el banquero lo interpreta en moneda corriente y no hay ningún inconveniente. De todas maneras, como lo que decía Horacio, que si es compatible una evaluación con la otra, claramente es muy difícil que coincidan los valores, entre otras cosas, porque la inflación, por ejemplo, la tasa que voy a usar para descontar en moneda constante va a ser una tasa que no tenga inflación, es decir, que le voy a sacar la inflación contenida en los, como diferencia de rendimiento entre el bono del tesoro de la duration del proyecto
y el bono del Tesoro ajustado por inflación, o sea, los TIPS. Entonces la diferencia va a ser justamente la inflación contenida en la tasa nominal en dólares. Entonces esa tasa real no necesariamente va a ser un promedio geométrico del periodo de 5, 7 o 10 años que sea la tasa que tome. No necesariamente en el año 1 voy a tener una tasa del promedio geométrico, es decir, no necesariamente va a evolucionar año a año la misma tasa. En promedio el mercado dice que la tasa de inflación va a ser esa. Bueno, pero al margen de todo esto estamos en Argentina, y en Argentina hay variaciones de precios relativos muy importantes, de tipos de cambios múltiples, y altos riesgos país. Entonces, voy a enfocar el tema, como lo hicimos en la EFI de noviembre, que tiene que ver básicamente con cómo tratamos el tema de la brecha cambiaria y qué implicancia tiene la brecha cambiaria en la aprobación o no aprobación de una inversión. Entonces vamos a ir justamente a la presentación, vamos a enfocarnos en este tema, que no es obstáculo para que cualquier pregunta que se haga la podamos responder de cualquier inconveniente en la evaluación de proyectos que está referida justamente en estos contextos de amplia variación de precios relativos, provocada por la nominalidad de la inflación, que justamente se caracteriza por eso, no solamente por altas tasas de inflación, sino por la variación constante de precios relativos en esta puja distributiva que se va dando en los países, sobre todo emergentes, cuando estamos en contextos de altísima inflación. Bueno, vamos a ir básicamente a compartir la pantalla y vamos a ir a la presentación. A ver si podemos verla bien. Perfecto. Ampliada. Bueno, muy bien. A ver, la captura bien. Tiene un delay, pero va a estar bien. Bueno. Perfecto. A ver, ahí estamos viendo. ¿Están viendo la transparencia que viene? No, solo la primera, la que dice tips. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de riesgo país, brecha cambiaria y proyectos de inversión. Es decir, la hipótesis general que uno se imagina cuando uno ve, dice, bueno, pero en Argentina no puedo invertir. A este riesgo país no debería haber ningún tipo de inversión. Bueno, claramente hay inversiones, como en la introducción muy bien explicaba José, es decir, sin embargo, el PER se mueve, digamos. Sin embargo, la economía se mueve, en este caso, la economía, no la tierra, se mueve y hay proyectos de inversión. Entonces, ¿por qué hay? ¿Son irracionales? ¿En qué consideraciones tenemos que tener en cuenta, o qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para dar explicación de por qué hay inversión en un contexto donde el riesgo país está en 4 dígitos, es decir, en 1.500 por arriba de 1.500, ¿no? Entonces, si bien la hipótesis general es que no hay inversión rentable en Argentina con primas de riesgo país como las actuales, vamos a detenernos bajo qué condiciones podría ser posible la inversión. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a descubrir cuál es el juego de la brecha cambiaria y cómo deberíamos nosotros tratar la brecha cambiaria en nuestros proyectos, justamente para compatibilizar el hecho de la realidad que hay inversiones y cómo el proyecto debería reflejar esa situación. Es decir, por qué podría ser aprobado por BAN un proyecto a pesar de ser descontado un riesgo país de 1.500 puntos o más. Así que vamos a ver eso. Entonces vamos a tomar un proyecto típico, cualquiera sea. Yo hice una estructura de perfil de fondo, cualquiera, muy simple, para entender y poder posarnos en este proyecto y poder sacar conclusiones. Entonces, lo que vamos a hacer es ver justamente un proyecto donde hay 100 millones de dólares de inversión inicial, upfront, digamos, y después evoluciona con un perfil monótono creciente, digamos así, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, y al final lo vendemos, o es un valor continuo, lo que fuere, que lo calculamos por capricho, no porque tengamos mayores información como para hacer algo distinto, sino que es un supuesto para poder trabajar. Este 20 lo vamos a multiplicar por 5 veces EBITDA, más el 20 del año 10, tenemos 120 como valor final del proyecto.
Si yo tuviera en los Estados Unidos, yo este proyecto lo tendría que descontar por un método muy simple, del KPM, lo tendría que descontar suponiendo que tenga un beta de 1, es decir, la cartera de mercado, que no sea ni menos, correlacionado o más correlacionado que el mercado, con una market risk premium, o sea, una prima de mercado, calculada por el PER de S&P 500 de ayer, lo calculé con algunas hipótesis de crecimiento del PBI de Estados Unidos y con la inflación implícita de los TIPS, o mejor dicho, todavía no lo hice a moneda constante, sino a moneda corriente, o sea que la visualicé, pero no juega acá, porque acá estamos tomando la tasa nominal de 7 años, porque la duration de este proyecto es aproximadamente 7 años, por eso tomamos 7 años. Entonces, la tasa full equity nos daría en Estados Unidos 6,78. Con un método simple, no necesariamente el único, hay métodos alternativos para trabajar tasas en emergentes, como el viejo paper de Credit Suisse for Boston, cuando fue el momento de las privatizaciones en Argentina, donde hizo todo un estudio de cómo tratar la prima de riesgo país para incorporar el proyecto, no tener un double counting y ese tipo de consideraciones técnicas. Pero el método más simple de tener la planta en Estados Unidos, ponerle rueditas y traerla por el puerto a la Argentina, y por el solo hecho de estar en la Argentina, lo que descontaba en Estados Unidos 6,78 lo termino descontando a 23,63. Full equity, es decir, sin deuda. Esta es la tasa que yo espero que me rinda el activo, todo free cash flow, 23,63. Es decir, que voy a descontar a 23,63 lo que en Estados Unidos descontaba a 6,78. Claramente, si el BAN en Estados Unidos es positivo, va a ser muy difícil, quizás, tendría que ser muy, muy positivo para aguantarme semejante tasa de descuento. Voy a hacer algunos supuestos para no solamente pensar que es el mismo proyecto, pero solamente, digamos, decir es asimilable a que estuviera en Estados Unidos, porque decimos, bueno, el flujo de fondos, sus valores esperados es igual en Estados Unidos que en Argentina, es decir, en cuanto a esperanza es lo mismo. En cuanto a volatilidad, claramente este flujo en Argentina va a tener mucha más volatilidad y por eso también tiene una tasa de descuento mayor, que no necesariamente es totalmente asimilable al riesgo de crédito del Estado, es decir, del Tesoro de Argentina, pero simplemente las volatilidades son distintas, claramente, pero lo que importa es el valor esperado, porque es lo que voy a descontar. Y la brecha cambiaria en esta fase del análisis es cero, no hay brecha cambiaria. Es decir, hay dólares de libre disponibilidad, los compro, los vendo a una determinada paridad, y puedo comprar todo lo que quiero y puedo vender todo lo que quiero. Es decir, brecha cambiaria sin cepo es igual a cero. Bueno. Dicho eso, vamos a trabajar así cartesianamente, vamos a ir levantando supuestos para ir abordando y ir midiendo qué implicancia tiene cada cosa en la evaluación y aceptación del proyecto. Entonces, el proyecto que nos tiene implícitamente una TIR por sí mismo, el proyectito, tiene una TIR de 13,12. Está en la China, está en Estados Unidos, con ese perfil de fondo, con esos flujos de fondos esperados, el rendimiento esperado, medido por la tasa interna de retorno de ese proyecto, estuviera donde estuviese, esté donde estuviese, es de 13,12%. La duration del proyecto calculada nos daba 6,84, por eso tomamos la tasa representativa del bono del Tesoro de 7 años y no la de 10, por ejemplo. El BAN en USA, claramente, si descuento al 6 y pico y tengo una TIR del 13, me va a dar positivo y me da 51 millones de dólares. El BAN de Argentina, lamentablemente, como lo descuento al 23, me da negativo 44, es decir, que tengo una diferencia casi de 90 millones de dólares entre lo que me dan en Estados Unidos y lo que me da en Argentina, 95 millones de dólares más o menos, ¿no? Algo parecido. Entonces, de diferencia. Claramente solamente invertiría, es decir, van cero en Argentina si la inversión, o sea, los equipos, me salieran 56 millones de dólares. Si no, no invertiría. Claramente los activos en marcha, que ya están, similar a mi proyecto, es decir, suponete que yo quisiera hacer un alto horno, bueno, me fijo cuánto cotiza una siderúrgica en Argentina, en el mercado, y seguramente debería estar alineado a estos 56 millones de dólares, porque el mercado ajusta inmediatamente. Es decir, el mercado, si el riesgo país está alto,
necesariamente debiera ajustar los valores de las empresas alineados a ese riesgo país. Más o menos, pero como recurrencia estadística debiera dar eso. Es decir, que el precio, si yo tuviera que comprar una empresa en marcha en la Argentina, no podría pagar mucho más de 56 millones, que sería justamente el punto de corte de lo que pagaría por una inversión nueva en un proyecto. Claramente, nadie va a invertir, todo el mundo haría M&A, compraría empresas ya depletadas, ¿no es cierto? Es decir, castigadas por ese riesgo país, que sorprendidas, fueron proyectos en algún momento, pero una vez en marcha les sorprendió que la prima de riesgo país pasara a este nivel y por lo tanto cayeran en su cotización. Entonces, esa es la situación. Bueno, claramente no invertiría en la Argentina, sí lo haría en Estados Unidos ese proyecto, si tuviera esos mismos valores esperados. Y entonces, ¿qué es lo que me está denotando el 23%? Bueno, cuando yo tengo semejante tasa de descuento que asimilable a un riesgo país de 4 dígitos, básicamente riesgo país de 1.700, 1.800 y demás, me está evidenciando de que el mercado está viendo un episodio. Es decir, en el árbol de decisión va a haber un nodo del destino en el cual se bifurcan las aguas y aparece algo muy malo si se diera esa situación, y si se verifica ese episodio, claramente vamos a estar muy, muy mal si hacemos el proyecto, si nos agarra el desenlace de ese episodio con el proyecto en marcha. Entonces, claramente es lo que me dice el riesgo país, y por eso descontamos a esa tasa, porque no puedo hacer caso omiso de semejante situación que me está reflejando sintomáticamente de que algo puede llegar a pasar. Pongan el nombre que ustedes quieran a lo que puede pasar, ¿no es cierto? Uno podría decir, como hacía la introducción José, ¿qué pasa si, por ejemplo, el financiamiento en el rollover continuo de cortísimo plazo de la LECER, el gobierno argentino no logra conseguir la renovación de esas LECER? Bueno, las tiene que monetizar a través de el uso de los adelantos transitorios del Banco Central, y eso va a tener una repercusión sobre el tipo de cambio libre, con lo cual las paridades cambiarias me van a aumentar las brechas, ¿no es cierto? Y si invertí mis dólares y me agarra la brecha y me sube todos los valores, mi valor de mi compañía cae muchísimo en dólares. Entonces tengo un problema ahí. Y si no emito para pagar lo que no me renueva el mercado, lo voy a tener que reperfilar o reprogramar. Y eso puede llegar a generar otros inconvenientes en el sistema financiero. Entonces, son episodios. Puede haber otros episodios que están larvados y contenidos en esa gran prima de riesgo país. Pero sin importarnos lo que está ahí larvado, la prima de riesgo país es esa, y me evidencia algún problema futuro cercano. Por eso está así. Bueno, muy bien. Entonces, no puedo invertir, a pesar de que yo tuviera una oportunidad y me dieran una empresa, por ejemplo, en marcha, y comprarla a 56 millones de dólares, no lo estoy haciendo porque está ese episodio. Y entonces la regla, cuando hay un episodio de esa envergadura, pasa a ser una decisión secuencial en la cual tengo la chance de esperar. Entonces la regla no es si el VAN es positivo, sino la regla es si el valor del VAN supera al valor del call de esperar, es decir, la opción de esperar. Si yo puedo esperar, ese call, dada la incertidumbre, ustedes saben que las opciones valen básicamente por la volatilidad. En este caso, la diferencia entre el down y el up, en este caso el down, ¿no? Que es muy grande, que podría ser muy grande, entonces el valor del call es muy grande. Entonces, yo no voy a invertir porque el VAN sea positivo, a pesar de que lo pague menos de 56 millones de dólares en la inversión, o comprarme una empresa en marcha en esta situación crítica que está en este momento. ¿Por qué? Porque me conviene esperar, porque la magnitud del episodio puede ser que valga mucho menos dentro de poco tiempo. Entonces, por eso no hay grandes cantidades y movimientos de M&A. Fíjense que estamos continuamente compitiendo el capital nuevo con el capital viejo. Cuando evaluamos un proyecto,
lo que hacemos es descontar a la TIR que me daría el rendimiento comprando las empresas al valor de mercado del momento que voy a hacer la inversión. Ese es mi precio sombra de mi capital financiero. Entonces, si las cosas están yendo mal o pueden ir mal en el país, los valores reflejan altos rendimientos a los precios depletados de los activos que cotizan. Entonces, eso es lo que yo estoy midiendo continuamente. A pesar de que no lo expresamos, es lo que hacemos cuando descontamos considerando la tasa de riesgo país en la tasa de descuento. Bueno, muy bien. Dicho esto, vamos al tema de la brecha. ¿Por qué? Porque ahora vamos a levantar el supuesto de brecha cero y le vamos a incorporar el supuesto de que haya una brecha cambiaria. Y lo que es el riesgo país, que es un castigo por la magnitud que tiene, vamos a ver en qué condiciones la brecha es un bálsamo, es un beneficio que nos puede atemperar el demérito de valor que nos trae semejante prima de riesgo país. ¿Por qué decimos eso? Porque la brecha, si yo puedo conseguir dólares al tipo de cambio oficial con mis pesos, y con eso incorporar equipamiento importado, comprado, con esos dólares que me da el Banco Central para importar, yo voy a tener un beneficio medido, mi proyecto, en la unidad de cuenta de acumulación, que es el tipo de cambio libre. Es decir, todos mis pesos en mi proyecto, cuando vendo mi producción en pesos, la vendo en pesos, cuando me queda el excedente, digo, bueno, ¿y cuántos dólares son estos? Bueno, y los dólares son los que me puedo llevar. Y los dólares, ya sea que me lo lleve a mi colchón, ya sea que lo mande al exterior, o ya sea que los deje dentro de la compañía. Los dólares son los dólares que yo pago los dividendos, es decir, que acumulo el capital. Y esos dólares es al tipo de cambio libre. De modo de que si yo entro con la inversión, que me saldrían 100 millones de dólares en los Estados Unidos, pero acá lo compro con mis pesos a un tipo de cambio oficial que está con una brecha, pongámosle para simplificar, del 100%, es menor en este momento, pero pongámosle que del 100%, yo estoy pagando la mitad por la inversión si lo mido en tipo de cambio libre. ¿Ok? Entonces, me entra la maquinaria a una paridad muy alta de tipo de cambio, pero que yo pago a tipo de cambio oficial, con lo cual tengo un subsidio que me reduce el valor de la inversión. Claramente, ese beneficio que tengo en el momento de entrar pasa a ser un perjuicio en el momento de salir. Es decir, que cuando empiezo a generar los pesos que transformo en dólares al tipo de cambio libre para medir cómo va mi proyecto, me voy a encontrar que las paridades del año 1, del año 2, del año 3, quizás sigan siendo más altas, o incluso peor, más altas de la paridad que entré al tipo, o medí, o mejor dicho, medí al tipo de cambio libre. Con lo cual, quiero decir que, así como me beneficia cuando erogo, me castiga cuando me la quiero llevar, porque tengo que salir también al tipo de cambio libre. Salvo que me habilite el Banco Central una ventanilla y que me dé dólares para salir también como dividendos al tipo de cambio oficial. ¿Okay? Salvo que sea Coldplay. Ah, no. Coldplay. Sí, los conjuntos sí, porque bueno, son autistas, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, en esa situación vamos a ver varias hipótesis de brechas, ¿no? ¿Qué me pasaría si yo entro a una brecha del 100, pero me voy a una brecha más baja? Bueno, y ahí vemos distintos modelos. Vamos a suponer que entro al 100, pero, por ejemplo, vamos acá con los colores. El azul es Estados Unidos o Argentina, mejor dicho, Argentina, con el riesgo país, me da al BAM 44 millones de dólares negativo, y no tengo brecha porque estoy en libertad absoluta de movilidad, digamos, de divisas. Me vende, no hay cepo, y me quedo con estos 44 millones y no hay tutía, porque entro al mismo tipo de cambio sin brecha y salgo al tipo de cambio sin brecha, con lo cual son 44 millones de dólares. Pero cuando empieza a jugar la brecha, estoy demostrando de que la brecha me puede ayudar. Básicamente, la hacemos corta. Si yo entro a una brecha alta y me voy a una brecha baja, y mejor aún nula, bingo. ¿Por qué?
compré máquinas que valen X cantidad de dólares en el mercado internacional y la pagué la mitad porque puse pesos y me dieron el tipo de cambio oficial, y llega un momento que el tipo de cambio oficial se pega al tipo de cambio libre, o el tipo de cambio libre se pega al oficial, son iguales, no hay brecha, con lo cual estoy vendiendo a dólares libres lo que compré a dólares oficiales. Sería, Oscar, como suscribir un dólar link con dólares billete. Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque yo, de alguna manera, me voy a ganar la brecha. Es decir, si vos pones a pensar en el damero, armás un tablero y decís, bueno, ¿qué alternativa tengo yo con los pesos? Bueno, ahí después vamos a ver. Bueno, no tenés muchas alternativas, y la única manera de poder seguir consiguiendo dólares oficiales es invirtiendo y incorporando capital, bienes de capital importados, y que me lo habilite el Banco Central esas importaciones. Como ese juego, como dijo la vicepresidenta, significa el deporte nacional de cómo le saco dólares a tipo de cambio oficial, bueno, la inversión es una forma de ese deporte, ¿no? Es decir, hacer inversiones que me habiliten las importaciones de bienes de capital a tipo de cambio oficial implica atemperar el castigo del riesgo país, y ver la posibilidad de que, aún teniendo un riesgo país tan alto que me daría un ban negativo, cuando incorporo el juego de la brecha en la entrada y en la salida, quizás tenga un beneficio que me atempere, o incluso me dé vuelta el resultado negativo que tuviera con el ban invirtiendo sin brecha. Entonces, fíjense, distintas opciones. La azul es Argentina sin brecha. Una brecha alta permanente que nunca baja, con lo cual gané en la entrada, pero no la puedo aprovechar porque en la salida tengo la misma brecha que cuando entré, con lo cual lo único que hice es diferí el castigo, lo voy teniendo a lo largo del tiempo, siempre el mismo castigo, el mismo que me benefició, o un poquito peor incluso. Y después tengo una brecha alta que decrece, la gris, ¿ves? Decrece, pero sigue con brecha incluso después del 20%, pero hay un cierre importante en la brecha, y tengo menos 6 millones de dólares. Y después tengo menos 1 millón de dólares con un descenso lento, cuando es amarilla, por ejemplo, donde sube al principio, pero después baja rotundamente hasta que se hace nula, ¿eh? Y después tengo un descenso rápido, que es el verde, con lo cual me gano la brecha, tengo un mal momento en un periodo de tiempo muy poquitito, me afecta nada más el primer cash flow, pero después desciende abruptamente, y ya en el año 3 estoy con brecha cero, con lo cual, bingo, compré al oficial y estoy convirtiendo mi cash flow al único tipo de cambio que es igual que el libre. Entonces estoy vendiendo al libre, ¿no? Los precios todos se pegaron al tipo de cambio oficial, y el tipo de cambio oficial se pegó al libre. Bueno, entonces en ese caso hay un descenso rápido, y ahí gano 2 millones de dólares, es decir que el ban es incluso mejor, incluso, digamos, yo debería aprobar este proyecto en el caso de que la brecha cierre rápido, cierre rápido. Bueno, lo que están viendo los que invierten es, aún aunque el ban sea negativo, es mejor que las alternativas que tengo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las alternativas que tengo? Bueno, las alternativas que tengo son invertir en bonos, en fin, una serie de cosas que vamos a ver ahora. Pero no me quiero saltear para ser ordenado en la presentación. Yo me hago esta pregunta: si la brecha cambiaria puede llegar a convertir un proyecto en atractivo y absorber el demérito del riesgo país, ¿por qué no entran capitales por el contado con liquidación para invertir en proyectos? Porque yo dije, bueno, parto de pesos, pero suponete que yo tenga plata en el exterior, y digo, bueno, la traigo por el contado con liquidación, no le pido nada al Banco Central, la convierto en pesos en el sistema bancario argentino, y ahí sí voy al Banco Central y le digo, voy a importar equipos al tipo de cambio oficial. Es decir, me gané la brecha sí o sí, porque convertí dólares al contado con liqui y compré equipos al oficial. Claramente me gané la brecha en la entrada. Bueno, ¿por qué no vemos una entrada de gente que está afuera
que haga contado con liqui, entre y empiece a avanzar sobre gran montos de inversión. Algo de eso puede haber, porque la brecha capaz que hubiese sido mayor, no se hubiese achicado, pero no se achica lo suficiente como para evidenciar que esté ocurriendo algo parecido, y que por otra parte tampoco lo podemos comprobar eso, porque no hay tantos dólares, digamos, suficientes como para darle dólares a todo el mundo, aún con el buen propósito de invertir y traer bienes de capital. Una pregunta, Oscar, ¿la brecha puede bajar del 70%, que es el 30 más el 35? Sí, y puede bajar si se dieran cosas así, pero el problema es para que baje, el Banco Central tendría que tener dólares. Entonces ahí entramos en el huevo y la gallina, porque con la brecha alta difícilmente puedas absorber todos los dólares porque aparece el contrabando, porque aparece la sobrefacturación de importaciones, ¿no es cierto? Y entonces el Banco Central no le entran la cantidad de dólares que deberían entrar. Y por otra parte, el Banco Central pierde dólares porque paga organismos internacionales, en el neto pagó este periodo, se le va algo por turismo, se le va por servicios, por el encarecimiento de los fletes, se le va porque tiene que importar en plena crisis mundial hidrocarburos que no tiene, básicamente gasoil y gas licuado, el gas GNL, de manera que no tenemos los superávit que tuvimos en los años pasados. Entonces no acumulaste dólares, y para poder procesar para darse este proceso de que me entren dólares de afuera, se conviertan al contado con liquidación, vayan a buscar los dólares al central y me los dé, el central tiene que tener dólares. Como no los tiene, este proceso aborta porque el Banco Central dice, a la cola vamos a dosificar las importaciones. Entonces, por más que yo traiga los dólares de afuera, si el central no me habilita las importaciones, no voy a poder seguir reciclando dólares de afuera y de alguna manera achicando la brecha. Es decir, que entramos en un círculo vicioso, ¿no? Oscar, te pregunto, no sé si es lo mismo que preguntó José recién, pero acá preguntan si es lo mismo que la brecha se reduzca por aumento del oficial o por baja del libre. No, es lo mismo, el efecto es el mismo, porque lo que estamos evidenciando acá es que, por ejemplo, si vos vendés, vamos a hacerlo más fácil, suponete que vos vendés un commodity internacional, vos vendés, por ejemplo, petróleo, ¿no? O vendés, por ejemplo, granos, inclusive, aceite. Bueno, vos traes dólares del exterior, lo convertís a pesos, incorporás la maquinaria equipo y al otro día empezás a producir aceite de soja y la exportás. Como vos te pagan, dejemos de lado las retenciones, como vos te pagan el tipo de cambio oficial, vos decís, pucha, lo que me beneficié cuando lo traje, me estoy perjudicando cuando vendo el producto, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Ahora, vos te da lo mismo, que la brecha sea cero porque el tipo de cambio se pegó al oficial o el oficial se pegó al tipo de cambio libre. Es decir, lo que importa es que cuando yo quiera convertir el proceed, digamos, de mi venta de mi producción a dólares, que es mi moneda de acumulación, lo pueda hacer, digamos, sin demérito de la brecha. Así que la brecha, la pregunta es buena, es decir, da lo mismo. Claramente después hay otras consideraciones que no son estas. Si mi producto creció en dólares o bajó en dólares en el mercado internacional, o si estoy vendiendo un producto argentino, si el producto en dólares, aunque quede la paridad fija, si subió en dólares o se depreció en dólares en términos relativos, ese es otro tema. Estamos abriéndonos a esta situación de la brecha. Da lo mismo que se cierre de una manera que se cierre de la otra. Por supuesto, la economía no es lo mismo, ¿no? Si el tipo de cambio el tipo de cambio oficial va al libre, vos vas a tener un movimiento de precios espeluznante, ¿no es cierto? Y si al revés, la convergencia, bueno, fantástico, porque vas a tener, digamos, una estabilidad, yo le digo, no vas a tener el agravante en los precios y en la puja distributiva de que haya una devaluación muy importante como para achicar la brecha vía devaluación. Eso para mí es crucial, pero por otras consideraciones, no para lo que estamos viendo del proyecto. Bueno, muy bien, entonces,
¿Por qué no hay ese ingreso de capitales? No lo hay porque justamente el que está fuera del circuito tiene, de alguna manera, que vencer cuánto vale la opción de esperar, habida cuenta de que ese riesgo país me está diciendo que va a haber un episodio en la Argentina. Puede ser que el riesgo país baje y se disipe el episodio, pero mientras esté ese episodio, la prima de riesgo país no va a bajar. Ese episodio que no le puse contenido, yo dije lecer, qué sé yo, pero puedo decir también que vos tenés un problema digamos, fiscal, en fin, otras consideraciones que están, o por ejemplo no tenés la posibilidad de generar suficientes dólares, ni tenés la suficiente capacidad, digamos, de tener un sendero de excedente fiscal como para convencer en un mercado a lo mejor no tan beneplácito en cuanto a financiamiento, para vencer y tener los dólares para pagar o refinanciar la deuda que se pactó con los privados, que es la que cotiza, ¿no? Entonces, pueden darse muchas consideraciones en ese episodio, yo vislumbro eso en el radar, ¿no? Que podés llegar a tener. Entonces, claramente, alguien que está afuera no entra y te dice, no, porque mirá, vos tenés un riesgo país muy alto que me está evidenciando un episodio, y ese episodio me hace valer mucho el call, que está de alguna manera representando cuantitativamente la opción de esperar. Entonces, le conviene esperar a que se dilucide el episodio y luego sí entrar. ¿Por qué? Porque yo tengo dólares afuera, no es que tengo pesos y me comen, bueno, también en Estados Unidos me come la inflación en este momento, pero no a los niveles que implicaría tener pesos en la Argentina con inflaciones de, digamos, del 80% en un año, ¿no? Entonces, claramente, eso es diferente. No me puedo estacionar en pesos. Me queman los pesos, no me puedo estacionar en pesos. La opción de esperar estando en pesos no vale nada. Es decir, no puedo esperar. No puedo esperar. Tengo que hacer algo con los pesos. Bueno, entonces, el BAN es mayor que cero a causa de la brecha, no ingresan capitales de libre esperar para invertir, la magnitud de la brecha actual no da evidencia de esto. Perfecto. Si yo viera como insinuó en su pregunta José, que estuvieran ingresando capitales, ¿y cómo me voy a dar cuenta? Ahí la brecha debería bajar mucho más profundamente y mucho más rápido de lo que vino comportándose hasta ahora. O sea que no están entrando capitales en magnitud porque la brecha se mantiene alta. Entonces, bueno, ¿y quién no pueden esperar aún estando en divisas dentro de la Argentina? Bueno, aquellos que tienen penalidades que le restan al valor de la opción de esperar. Es decir, yo tengo divisas y sin embargo no puedo esperar porque tengo activos suficientes en la Argentina que si no los mantengo, si no invierto, me sacan el activo. ¿Por qué? Porque yo firmé un contrato, por ejemplo, en las áreas petroleras, yo firmé un contrato en el cual yo tengo que invertir, tengo que hacer inversiones, por lo menos cumplir con las mínimas, cantidad de pozos perforados, tantos pozos exploratorios. Si no lo cumplo, corro el riesgo de que me saquen la concesión. Entonces, ahí ya tengo que invertir porque el call se ve atenuado o inclusive disminuido hasta anulado por las penalidades que me quitan la opción de esperar. Pero el resto de los sectores, la Argentina no establece penalidades por no invertir. Entonces esperan, salvo que estuvieran en pesos. Si estoy en pesos, me empieza a jugar el tema de la brecha y me empieza a jugar el tema de el costo de mantener pesos en una economía inflacionaria de 2 dígitos. Bueno, muy bien. Entonces, para ir terminando, ¿qué pasa con el potencial inversor estacionado en pesos? Es decir, ¿qué alternativa tenés si vos estás en pesos? Y si estás en pesos, te podés dolarizar, pero al contado con liquidación, con lo cual pagaste la brecha. Es decir, sí, está bien, te dolarizaste, pero pagaste una brecha del 80 al 90%. Asumiste la pérdida de no haberte dolarizado antes. ¿Sí? Ok, está fuera. Quedarte en pesos y apostar al cierre de la brecha comprando un bono dólar link,
y exponerse al riesgo de crédito, y ahí te expones al riesgo de crédito. Es decir, está bien, tenés un dólar link, no tenés un proyecto de inversión, pero el proyecto de inversión tiene una lógica. Cosas que se venden, cosas que se cobran, ¿ok? Es una lógica. El dólar link es otra lógica. Es, el gobierno me va a pagar, me lo va a reperfilar, me va a reconocer si hay una devaluación o no. Entonces, no hablo de este gobierno, digo en general, ¿no? Entonces, ponerse al riesgo de crédito y una caída del bono, y también puede pasar que gran parte de la cotización del bono, si cotiza seguramente sobre la par, es porque ya está descontada cierta magnitud de devaluación. De manera que si se produce el hecho que estaba esperado, el bono al otro día cae. Y si yo no tengo los reflejos necesarios, me puedo quedar con un bono en el cual pagué de antemano una devaluación que no la pude usufructuar haciendo el capital gain, porque la pagué y no siguió para arriba, y por lo tanto cuando se produce el episodio, o mejor dicho, la situación de la devaluación que estaba ya contenida en el precio que pagué del bono, se me derrumba. O sea que no es simétricamente equiparable a un proyecto. O quedarse en pesos e invertir en bonos ajustados por SER y arriesgarse a una reprogramación o a una estampida del tipo de cambio libre. De manera que son todas situaciones. Entonces, la alternativa de invertir en un proyecto con ingresos que sigan el tipo de cambio, exportación, energías renovables, con tarifas dolarizadas, bienes transables o en sustitución de importaciones, tiene como propósito ganarse la brecha actual al invertir y al importar equipos, ¿no es cierto? Y luego, de alguna manera, cuando viene la época del castigo, de llevarme el excedente al tipo de cambio libre y verme el demérito de la brecha, yo lo que voy a hacer ahí es, si se cerró la brecha, tener la ventaja de que solamente a lo mejor 1 o 2 años pago la brecha cuando me quiero ir, o sea, quiero convertir mi flujo en pesos en dólares, generado por el proyecto, porque yo ya el tercer año, a lo mejor ya tengo la brecha cerrada. De manera que me gané toda la brecha a la entrada de todo el capital y perdí nada más la brecha en 2 flujos anuales o 3 flujos anuales, y me queda todo el proyecto de por vida con brecha C. Por eso es una manera de invertir o acceder a las importaciones de bienes de capital a través del Banco Central al tipo de cambio oficial, es una manera de dolarizar el capital financiero en pesos. Bueno, claramente entonces, como conclusión, sabemos que únicamente el inversor estacionado en pesos estaría dispuesto a invertir en proyectos, o salvo que tenga una obligación, una penalidad, que tengo que invertir sí o sí, porque es mayor la penalidad que cualquier beneficio de esperar, ¿no es cierto? Porque si no nadie la va a unir. Entonces, en suma, podemos decir que la brecha alta de ingreso y cierre significativo de esta en un plazo corto sobre los flujos generados compensa las altas primas de riesgo país. Es decir, la brecha es buena en el sentido de que puede potenciar o mejorar lo que me castiga semejante tasa de riesgo país. Segundo, ese trade-off de entre brecha cambiaria y tasa de descuento vale solo para inversores a partir de pesos, lo vuelvo a mantener, y que pueden acceder a divisas del tipo de cambio oficial. O adquieran bienes o servicios a precios suficientemente bajos, medidos en términos de dólar libre. Por ejemplo, en algún momento ya se está cerrando eso, cuando vos, digamos, hacían proyectos de construcción. Entonces, los materiales en la pandemia estaban muy bajos, los precios, ¿no? Y la mano de obra también quedó muy baja, porque en octubre tuvo una estampida durante 3 meses el tipo de cambio libre, y todo el mundo entonces trataba de invertir construyendo por el costo de los materiales y la mano de obra tan barata en dólares libres. Pero bueno, eso se va cerrando, se arbitra y pierde atractivo. Todavía tienen el atractivo la incorporación a través de importaciones de bienes de capital, eso todavía existe.
Bueno, en la medida que el Banco Central tenga los dólares y tenga el beneplácito, por eso estas discusiones con la chapa de Techini, la chapa de Siderar, ¿no? Si la trae de Usiminas de Brasil, y entonces, ¿por qué el Banco Central le tiene que dar los dólares para que la importe? Son 200 y pico de millones de dólares, porque claro, hay pocos dólares, y entonces hay que dosificarlos, y bienvenido el que trae los bienes, o los dólares para invertir sin tomarle los dólares al Banco Central. ¿Por qué? Porque si esta condición es tan ventajosa para el que pueda acceder a los dólares, todo el mundo va a estar en la fila para entrar. Por ejemplo, el tema de los parques eólicos y entrar con parques eólicos y comprar los aerogeneradores con dólares oficiales, ¿no? Bueno, solo en el caso cuando el inversor no tiene opciones y la espera en pesos le juega en contra, la brecha cambiaria puede hacer que la inversión en un proyecto sea una mejor alternativa. Y por último, los modelos de evaluación de proyectos, y esto quiero recalcarlo, necesariamente, no es opcional, ¿no? Decir, bueno, yo lo hice en dólares como si estuviera en Estados Unidos. Bueno, está mal, tu proyecto está mal evaluado. El proyecto, vos tenés que hacerlo en el país donde estás, en la moneda de acumulación. Es decir, lo tenés que hacer en dólares, preferentemente, a mi entender, a dólares corrientes, pero teniendo en consideración las variaciones de precio relativo que hay en la Argentina, porque los salarios los fijas en pesos, pero cuando lo convertís a dólares son menos dólares, y la devaluación le ganó al ajuste salarial de ese momento. Todas esas consideraciones tienen que estar dentro del modelo. Entonces se establecen escenarios, y vos elegís el escenario que lo querés correr, después de convencer al auditorio de por qué ese es el caso base, pero después no tenés que dejar de visualizar las alternativas, que son justamente variaciones importantes de precio relativo, en el sentido de que el tipo de cambio se atrasa, el tipo de cambio se adelanta, en términos reales estoy hablando, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones son las que hay que tener. Entonces, y en el modelo aparece ahora este ruido muy importante, que es la brecha cambiaria. Si vos haces un modelo en el cual no medís los efectos de la brecha cambiaria, tu modelo está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque no me explica por qué a mí me conviene, a pesar de que si estuviera en Estados Unidos, con ese riesgo país, o mejor dicho, si estuviera sin brecha, sin cepo, yo no haría el proyecto, y resulta que teniendo la brecha voy primero a la cola a decir, dame, que yo quiero invertir. Entonces, ¿por qué el modelo me dice que no tengo que invertir? Y como decía Horacio, el Animal Spirit me dice, sí tengo que invertir. Bueno, tengo que invertir porque puedo conseguir dólares oficiales, y estoy pensando que en algún momento se va a cerrar la brecha, y es la única manera que yo, a través de mi proyecto, voy a tener la moneda de acumulación, dólares. Entonces voy a invertir consiguiendo dólares oficiales. Ahora, si mi modelo me dice que no tengo que invertir, y yo estoy viendo que es la única manera de conseguir dólares oficiales y ganarme la brecha, que es del 100% o del 80%, bueno, indudablemente mi modelo está mal. No la realidad está mal, el modelo está mal. Entonces tengo que incorporar no solamente las variaciones de precio relativo, que eso lo tengo que hacer siempre, aún aunque haya brecha cero, sino que ahora también, o ya hace bastante tiempo, tengo que incorporar los efectos de la brecha, en el momento de ingresar y en el momento de salir. Bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Buenísimo, buenísimo, Oscar, muchas gracias. Bueno, justamente eso me dispara uno de los puntos que en algún momento mencionó el ministro de Economía, ¿no? Que cuando vos medías la deuda, es decir, la deuda en dólares tiene una TIR de 20, 25, 30%, pero él decía que cuando uno lo mide, esa es la prima de riesgo y medido por el tipo de cambio contado con liquidación o el MEP, pero cuando uno mide él decía que cuando él compraba dólares a precio oficial al Banco Central, entonces pues, eso le abarataba fenomenalmente también el costo del capital al Estado, ¿no? Porque él compra, la deuda está en dólar MEP o dólar contado con liquidación, pero él compra para pagar esa deuda, compra al dólar oficial. Claro. Y por eso, del otro lado, el que puede eludir eso lo trata de eludir. Porque... Bien. Y los dos puntos, las dos presentaciones hacen foco en algo que es muy importante en un contexto inflacionario, que es los cambios abruptos de precios relativos. Es decir, cómo eventualmente cambian los precios relativos entre ventas y OPEX, o entre activos monetarios y no monetarios, y pasivos monetarios y
y no monetarios, es decir, la importancia que pasa a tener el cambio de los precios relativos, que en una economía inflacionaria uno no sabe cuánto cuesta nada, porque en definitiva no tiene norte, no tiene referencia, no tiene ancla. Claro, exactamente. Pero, por ejemplo, si uno ve la dinámica de lo que valía una tonelada de trigo, y ve la dinámica de lo que vale una tonelada o lo que se necesite para una tonelada de trigo, de fertilizante y de gasoil, a pesar de que el gasoil esté creciendo en dólares, y a pesar que el fertilizante esté creciendo en dólares, la suba del precio del trigo es tan grande que los márgenes se han amplificado. Y claramente, esto es muy importante porque si uno tiene un margen, vamos a suponer, de X cantidad de dólares, ¿no es cierto? Y yo te digo, tengo este margen y el precio me sube 200% y los costos me suben 200%. Si tengo costos fijos, la TIR del proyecto sube. ¿Por qué? Porque el margen nominalmente subió. Se inflamó el margen, a pesar de que todo varía el 200%. ¿Sí? Entonces, es muy importante, pero si a eso le sumo que el trigo sube más en porcentaje que lo que sube el gasoil y lo que sube los fertilizantes, el margen es enorme. El margen es enorme. Entonces, eso justifica inversiones, eso de alguna forma justifica inversiones aún en un contexto como el que nos enfrentamos. Ahora, si yo tengo un modelo que lo único que ve las inversiones es la tasa de descuento, y lo hago como si tuviera con brecha cero, y aún me incorpore las variaciones de precio relativo, me va a decir, no me conviene invertir, porque si yo descuento el 23%, y no, el VAM me da negativo, entonces no invierto. Y resulta que yo digo, no, pará, ahora me vale, el tractor me vale menos cantidad de trigo, todo me vale menos que el producto que yo vendo, y encima lo puedo conseguir importando a dólar oficial. Entonces tengo que meter todo eso en la cotelera, porque eso me va a dar un voto online, que a lo mejor la decisión de no invertir pasa a ser invertir ya. Bien, acá tengo un par de preguntas que las voy a hacer en voz alta. Hay una que me llega por Twitter, ¿sí? Que me dice, a ver, ya te la estoy leyendo. Dice, un saludo para Johnny Ars, dice, nada más que eso. Enviarle un saludo a Johnny Ars. Era esa, no era una pregunta, era un saludo. Acá hay otra, de Laura Gregorati. Dice, el caso de un proyecto de inversión en un negocio financiero donde hay préstamos y depósitos. Con alta inflación, el spread entre ambos se agranda y por lo tanto dificulta deflactar las variables. Lo leo tal cual está previsto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y también pregunta qué es el PPI en el petróleo, en el ejemplo del petróleo. O sea, por un lado, dice un negocio financiero, donde hay préstamos y depósitos, un banco, una financiera, hay préstamos y depósitos. Dice, con alta inflación, el spread entre el costo del capital y el retorno que tienen los préstamos se agranda. Dice, y por lo tanto dificulta deflactar las variables. Ese es uno de los puntos que plantea, y lo otro que pregunta es qué es el PPI en el ejemplo del petróleo. Bueno, voy a contestar el PPI en el petróleo. Bueno, nosotros para saber si un precio del petróleo, por ejemplo, vamos a suponer en la crisis del 74, los precios del petróleo subieron, claramente, subieron, pero claro, si los miro ahora son ridículos, porque no llegaba a los $14, $12, $10. Entonces, pero claro, cuando yo ajusto por inflación esos $10 a moneda de hoy, y lo veo en la serie ajustado, y ya no es tan ridículo esos $14 en ese momento. Es decir, estamos hablando de dólares, a lo mejor de valores, no lo tengo ahora en mente, pero a lo mejor estamos hablando de dólares de $90. Quiere decir, cualquier serie, esto es un hecho econométrico, si se quiere, para trabajar econométricamente las series y demás, yo tengo que ajustarlas a moneda constante. ¿Qué es lo que decía Horacio antes? En un momento hablaba de moneda constante, ¿no? Exactamente, lo tengo que, a moneda de hoy, digamos, la tengo que mirar a moneda de hoy. Entonces digo, bueno, a ver, la soja, $50 en 1970. ¿Cuántos dólares son ahora? Ok. Entonces, tengo toda la serie en unidad de cuenta homogénea, es decir, la moneda de hoy. Entonces puedo sacar de esa manera, hacer todos los estudios estadísticos de cuál es la media, cuál es el desvío estándar de la serie, cuál es, cuál es todas las medidas de estadística descriptiva. La puedo hacer porque estoy trabajando en unidad de cuenta homogénea. Bien, no sé qué es un precio ajustado por inflación. Y volviendo al otro punto, cuando hablas del spread, ese spread que se agranda, dice, se dificulta
hacer cálculos, deflactar en este caso, es lo que Sí, plantea, ¿no? Como sí, pregunta. sí, que lo puede contestar si quiere Horacio también, pero Sí, sí. creo que vamos a coincidir. Yo creo que mi visión es no recomiendo, enfáticamente lo digo, no recomiendo trabajar a moneda constante porque no es tan fácil como parece y no se aseguran que el lector interprete correctamente lo que está leyendo. Y si lo interpreta correctamente, el que lo hace lo tiene que hacer correctamente también. Por esto, vamos a suponer el tema este del PPI que preguntaba. Suponete que yo diga, bueno, el precio del crudo lo voy a mantener en la moneda constante. ¿Y qué hacen? Dicen 120 siempre. No, pará un momentito. 120 siempre quiere decir que, si esa moneda constante, quiere decir que las variaciones del precio del crudo son iguales que las variaciones de la inflación en Estados Unidos. Porque si no fuera así, el precio del crudo tendría que bajar en términos constantes, porque si el precio del crudo queda 120 nominal, quiere decir que el año que viene es 110, el otro año, la moneda constante de hoy, es 108, 107, 100. ¿Por qué? Porque el precio del crudo queda en 120 y la inflación se mueve. Entonces, en términos de canasta de bienes, vale menos el crudo. Así que por eso, si no hago ese ejercicio correctamente, prefiero trabajar nominalmente. Y prefiero trabajar nominalmente por otras consideraciones, como la que dije. Porque los rubros monetarios los veo en la moneda del momento, en billetes, en dólares de billetes, y cuando me siento con el banquero le digo, tengo tantos dólares en el año 5 y te debo tantos dólares para pagar del amortizing del año 5 con los intereses y los servicios, toda la deuda, y me da que te la puedo pagar. Si no, tengo que defalcar la deuda. Entonces, le tengo que decir al banquero, mira, vos me prestaste 100 millones, pero en realidad en el año 5 no son 100, son 97, 92, 91, 80. Y el tipo va a decir, yo te presté 100, quiero ver 100. Claro, y aparte que tenés, claro, y aparte Sí, que tenés gracias. el tema, no, tenés el tema, digo, que el trabajar en moneda constante, de alguna manera te congela, si no lo haces bien, te congela también digamos, la visión económica del proyecto. Entonces, vos no estás como, digamos, suponiendo que la rentabilidad en relación a, digamos, de costos, ventas, costos, etcétera, se va a mantener constante, o se mantendría constante, cuando en realidad no sabés, porque digo, lo que decía Oscar, de repente vos tenés algunas variables, suponete, de costos que crecen menos que la inflación, como los salarios, o a veces crecen más, entonces te va cambiando. Y también depende, me parece interesante lo que planteaba Oscar, porque yo siempre, tan buenas estas charlas, porque Oscar siempre plantea la visión de más una corporate. Lo que uno ve, mientras iba hablando, yo iba pensando en una pyme, y en realidad hay cosas, obviamente, que se aplican, porque quizás la pyme no está trabajando afuera, o no tiene dólares, pero también de alguna manera muchos empresarios pymes tienen su capital guardado en dólares, digamos, y tienen que ver si lo especifican o no. Pero por otro lado, también a veces tienen algunas restricciones, ¿no? En el sentido que ellos, digamos, por ahí no están vendiendo al mercado externo, sino al mercado interno, en una situación en donde también pasarse a capital financiero es costosa, porque sus activos los tienen en activos fijos que no los pueden vender fácilmente hoy, con lo cual, de alguna forma, tienen esa maldición de estar en parte obligados a invertir, quizás en un negocio con una rentabilidad decreciente, ¿no? Porque no controlan el precio al que pueden vender, probablemente no controlan algunos de sus costos. Con lo cual también por eso sucede, digamos, que digamos, con el agregado que la empresa pyme es mucho más difícil y menos líquida para vender digamos, a un accionista, ¿no? Claro. Con lo cual se te genera una situación bastante incómoda, que es lo que les está pasando a muchos empresarios que quizás querrían, digamos, poder salir y no estar tan obligados a mantener su empresa, y en la práctica se les complica porque tendría que ser a un costo muy alto. Sí, la pregunta es quién estaría dispuesto a entrar, es decir, salir. Claro, nadie, porque encima, si uno habla básicamente con los pymes, la mayoría no quiere vender la mayoría de accionarios, sino quiere vender una parte, con lo cual Sí. matan Acá hay cualquier... otra pregunta para ambos. Dice, las variables externas pasan a ser más importantes que el proyecto en sí en Argentina. Dice, variable externa me imagino que se refiere a tipo de cambio, inflación, Claro. riesgo país, costo del capital, incertidumbre, crecimiento, Claro. salarios reales, impuestos, sistema impositivo. Es decir,
hacer una presupuestación y flujo de fondos serios en este país, dice, es muy difícil. Sí, Sí. Dale, Horacio, dale. No, adelante. No, Dale. correcto. Te doy rápido. Yo un poco pensaba eso cuando Oscar hablaba. Por un lado es cierto, porque digamos, vos tenés el famoso proyecto que decía Oscar, que funciona en Estados Unidos, lo trasplanto acá y empieza a tener, digamos, dificultades, sobre todo del lado así de las variables macro. Ahora, lo que yo pienso a veces es que es también lo contrario, ¿no? Que de repente, digamos, todo ese ruido macro que hay, a veces te permite hacer viables proyectos que si lo vieras en condiciones más estables no lo serían. Con lo cual, Claro. el problema para mí es que quizás, digamos, tenés que mantener una mirada de mediano a largo plazo, porque, digamos, cuando vuelva algún periodo de estabilidad que suele tener Argentina, puede ser que ese proyecto que te parecía bueno en la coyuntura no te parezca tan bueno, ¿no? En última instancia, quiero decir, si bien es cierto que el ruido externo pareciera ser más importante, no tiene que, a mi juicio, hacernos olvidar que uno tiene que estar cierto de que el proyecto en sí mismo es bueno también. Sí, claramente. Claramente, el hecho de que vos tengas semejante tasa de riesgo país es justamente porque las variables no están estabilizadas, ¿no es cierto? Es decir, no está estabilizado el tipo de cambio, no está estabilizado, digamos, el nivel de actividad, no está estabilizado la convergencia de precios, no están estabilizadas las variables. Entonces, claramente, a alguien que está en moneda dura, ¿no es cierto? Y que no está obligado a invertir, va a esperar. Va a esperar porque justamente es lo que decíamos, semejante prima de riesgo país te está evidenciando que hay episodios que no están resueltos y que pueden desbaratarse una vez que vos hagas la inversión. Entonces, si yo tengo la opción de jugar después del destino, ¿por qué voy a jugar antes del destino? Claro. Entonces, Bueno, por el otro lado, como bien decía Horacio, también al estar todo encepado y estar todo restringido, como que no tenés tampoco demasiadas opciones, entonces terminás... Claro. Por eso, la cantidad de rehenes... O sea, el que está dentro invierte y el que está afuera no invierte. Eso vendría a ser exactamente. Puedes decir, vos estás de rehén, vas a invertir. En la medida que estés en pesos. Es decir, vos tenés una empresa, genera pesos. ¿Qué hago con los pesos? Digo, bueno, tengo que hacer algo que me permita, viendo a futuro, que esos pesos después se conviertan en algo, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, el Banco Central vende dólares, pero para lo que invierte, viene de capital. Bueno, me anoto. Entonces viene Oscar de Leo con un modelo y dice, no, pero te da que no, el BAN es negativo. Y yo le digo, pero a mí me da que yo tengo que invertir, me dice el empresario. Y yo digo, no, pero a mí el modelo me da negativo. Digo, tirar el modelo a la miércoles, porque ese modelo no sirve. Tenés que poner las brechas que estoy viendo yo. Entonces, ahí te vas a dar cuenta de que aparece el tema de la modelización. Entonces, sí, Argentina tiene problemas, todos los países tienen problemas. El tema es que los profesionales tienen que estar a la altura de poder construir justamente... De entender el aspecto financiero, no solamente el aspecto operativo. Claro, y la variedad de escenarios que le permitan saber, aunque sea bajo qué condiciones, el proyecto es rentable. Si lo querés ver de esa manera, es decir, bueno, no me digas por qué no es rentable, porque yo ya lo sé que la Argentina no es. Decime bajo qué condiciones es rentable. No lo podés contestar, bueno, andá, seguí haciendo el modelo como corresponde y después venir a contestar. Sí. Bien, acá hay una pregunta de Cristian. ¿Tengo que tener en cuenta una inflación promedio para actualizar las distintas variables de mi proyecto o utilizar solo la que corresponde a cada rubro? Es decir, esa es una buena pregunta, porque la inflación es un promedio generalizado de precios y hay diferentes. Es decir, uno tiene inflación de su propia inflación de su precio, su propia inflación de su costo. Es decir, hay varias inflaciones, ¿no? En la pregunta está la respuesta. El que hace la pregunta intuye que no puede tomar generalizado, claramente. Porque lo que estamos diciendo es justamente tener la imaginación posible de saber cómo van a variar los precios relativos. Quiero decir, a cada momento. Es decir, este año puede ser que el salario le gane a la inflación, ponele, ¿no? Suponiendo, en promedio anual, porque si yo te doy la paritaria el último día y te diga, y yo me gané la integral,
de todo el periodo en que tu salario promedio estuvo por debajo de la inflación promedio. Claro. Entonces, yo digo, vos tenés que tener escenarios. Es decir, bueno, en este escenario la trayectoria del tipo de cambio real va a ser este. En este escenario la trayectoria, año a año, ¿no? El salario de este. Los precios tuyos, ¿por qué evolucionan? No, evolucionan por los precios internacionales. Como lo mido en dólares, no lo multiplico por el tipo de cambio porque está en dólares. Perfecto. Entonces yo saco todo el cash flow a dólar oficial. Y luego, como me la quiero llevar, y digo, a ver, ¿esto cuánto me ayuda a mí a pagar con este excedente la inversión? Bueno, cuando hago ese salto cuántico, lo tengo que hacer al tipo de cambio libre y ahí me agarra la brecha. Claro. Y ahí me destruye el valor. Y sobre todo cuando uno observa, Oscar y Horacio, la volatilidad del tipo real de cambio histórica, que hace que a veces, es decir, estás en peso y haces carry en la economía real me refiero, ¿no? Sí. Y si no, por ahí te viene el salto y te pegó con todo, ¿no? Pero la volatilidad del tipo real de cambio es impresionante. Es terrible, es terrible. Mira, Muy y te pasa con los CDR. Por ejemplo, vos decís, bueno, a ver, está bien, dejemos de lado los proyectos. Yo digo, bueno, me compro un CDR porque quiero dolarizarme, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que lo hago una brecha baja en el momento que la brecha era baja, ¿no? Bueno, pero después, claro, empieza a subir la brecha, bárbaro. Yo en pesos tengo cada vez más pesos, ok. Pero bueno, pero después, a lo mejor yo estoy y empiezo a correr el albur de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces yo digo, sí, pero yo en dólares tengo menos dólares porque la bolsa de Estados Unidos me cae. Y si bien la brecha y en pesos tengo más, pero en dólares tengo menos. Entonces, ¿para qué convertí dólares y lo puse en CDR? Me hubiese quedado afuera. Y entonces todo ese tipo de consideraciones también están en las inversiones financieras. ¿Por qué? Porque no es que la brecha se fue al 100% y se quedó. Hubo periodos de que la brecha bajó, después volvió a subir. Entonces, y eso es para las inversiones de cortísimo plazo, en que entro y salgo y entro y salgo. Entonces, pero en esto, que son condiciones más de largo plazo, es importante saber que claramente el país con una brecha al 100% no puede aguantar mucho tiempo. ¿Por qué? Alguna cosa va a pasar, o los precios van a ir al tipo de cambio libre, como está pasando, y uno dice, no emito y suben los precios. No ajusto tarifa, suben los precios. No toco el tipo de cambio fijo o oficial, no suben los precios. Los salarios están por la escalera y no suben suben los precios. ¿Por qué suben los precios? Y porque están buscando la convergencia al tipo de ingreso que tenía antes de los colapsos del 2018, por ejemplo, o el 2019. Entonces dice, bueno, ¿yo cuánto ganaba en dólares? Tanto. Bueno, ¿yo tengo el poder? Sí, tengo cierto poder. ¿Por qué? Porque competitivamente hago la fuerza del mercado. Además, yo tengo cierto poder para ponerle condiciones a mis proveedores, para ponerle condiciones a mis clientes. Entonces voy a tratar de recuperar mi ingreso en dólares, que son los que me pagan la inversión cuando la hice en dólares hace 7, 8 años atrás. Entonces el tipo y Oscar, y Horacio, un punto importante, vos que estuviste en algún momento en el área de producción, en la función pública y sobre todo trabajando con pequeñas y medianas empresas, de alguna forma te muestra lo importante que se vuelve el rubro financiero y sobre todo para una pequeña y mediana empresa que a veces no dominan este tipo de conceptos, ¿no? Claro. Sí, la realidad es que hay una, digamos, lo cual no digo que sea bueno, digo es una realidad, no digo que sea algo que... Es decir, uno debería estar preocupado en producir y pagar recursos y no de alguna forma en ir detrás de la FIP, en ir detrás de la inflación e ir detrás del aspecto financiero, ¿no? Claro, correcto. Lo que pasa es que sí, hay una especie de, ¿cómo se llama? De sesgo en general en el industrial argentino, sobre todo el PYME, que en general digamos, viene de la parte productiva. O sea, es un tipo que sabe hacer cosas y le gusta hacer cosas. Claro. Y tiene las otras dos patas importantes de un negocio, suele tener flojas, que son la parte comercial, no sabe tanto vender y obviamente la parte financiera. Hasta cierto punto, pues, digamos, viste que también es cierto que, como yo decía, si tenés 80 años de inflación alta, desarrollás una cierta gimnasia adaptativa, ¿no? Aunque sea implícita, a lo mejor no tenés los argumentos técnicos, pero digamos, esto que también mostró Oscar, de que una forma de dolarizarse es comprar máquinas, los industriales la tienen clara. Más allá que le gusta comprar máquinas aparte, ¿no? Sí. El problema es lo que ha mostrado Oscar. El problema es que, sobre todo si sos medio chiquito, esa vía no la tenés tan expedita, por dos razones. Primero, que no tenés tanto acceso al crédito,
y segundo, que tampoco tenés tanta peso en la cola, o sea, siendo un caso actual, digamos, China necesita 200 millones de dólares y se lo dan, porque digamos, es para una obra que va a tener un impacto. Ahora, una pyme metalúrgica de La Matanza que necesita 20.000 dólares para comprarse un nuevo torno, va a ir a la cola, claramente. Entonces le generás como un estrés adicional a toda esa decisión, ¿no? Y si encima, digamos, no tenés a lo mejor todas las herramientas técnicas adecuadas o no tenés capacidad para pagarlas, estás obviamente en problemas, ¿no? Buenísimo. De todas maneras, se nos fue el tiempo volando. No sé si se dieron cuenta que fueron casi 2 horas de seminario. Sí, sí. Por eso hacemos, de alguna forma, le damos, no veo más preguntas dentro del chat y también un respiro a todos porque, Sí, porque se realmente hace fue hora. bastante profundo. Es decir, los conceptos Sí. que se vieron fueron bastante profundos, conceptos que no están, como siempre decimos, en los libros de texto, sino que surgen del aprendizaje. Es decir, yo creo que alguien, los libros de texto de evaluación de proyectos de inversión que a veces vienen de afuera, No, claro. no cubren ni No. el 10, ni el 20 o el 30% de las decisiones de inversión que a veces se toman en Argentina. En Realmente quiero Argentina, no, agradecerles claramente. mucho, como especialistas que son, como profesores que son, como practitioners que son, por haber proporcionado estos insights, estos conceptos, por haberlos compartido. Y como siempre, el tiempo es tirano, siempre nos falta tiempo. Bueno, y por eso materias como evaluación de proyectos de inversión tienen 12 clases, 11 clases, ¿no? Y no solamente 2 horas de clase. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Ornella también por haber organizado toda esta presentación y esperamos que, bueno, que todos se hayan sentido cómodos y hayan aprovechado la disertación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, José, gracias a todos Hago por una ese pregunta tiempo. a Oscar y Horacio, si hay problema en subir la charla a nuestro canal de YouTube, que queda grabada, si no, bueno, se borra, pero si no hay problema, No, lo sí, subimos. sí. Yo te No hay la problema, mando, no hay problema. yo te la mando ahora, Ornella. Buenísimo. Y algunos estuvieron pidiendo el Excel y la presentación. Si eso también se puede mandar, lo mandamos por el grupo de Bueno, WhatsApp del Club de Finanzas, que es para gente, es para alumnos o para VIP, exalumnos. claro. Está bien. Sí, no hay problema, en todo caso lo reviso y se lo mando, René. Dale, bueno, muchas gracias y muchas gracias, José, Muchas también. gracias Chao, a gracias a todos. todos, muy buenas Gracias a todos. noches. Nos Tengo que vemos. hablar con ustedes, Oscar y Horacio, después por un tema de curso, pero hablamos mañana. Nos Dale, vemos, dale. buenas noches. Perfecto. Hablamos, Oscar, entonces también Dale, después. Chao. chao. Chao, Horacio, chao.